Doctor Gesser Lezama Mora, especialista en enfermedades infecciosas, médico tratante de VIH e infecciones de transmisión sexual, y Nicole Finkelstein Misraji, médico cirujano, maestra en dirección y administración de instituciones de la salud y directora de AIDS Healthcare Foundation, sede en México. No vemos para cuándo una vacuna contra el SIDA, ¿verdad, Gesser? Pues cada vez los avances nos están diciendo que pronto probablemente tengamos algún candidato idóneo, pero sobre todo para prevenir, ¿no? O sea, las vacunas que existen en la actualidad, muchas de ellas no han demostrado la suficiente eficacia, pero hay otras que se están probando en este momento y justo en México se está llevando a cabo un ensayo clínico para probar un prospecto de vacuna para pacientes negativos y de esta forma evitar que adquieran la infección. A ver, estás hablando, es como ponerte la vacuna contra el cáncer en niñas que van a empezar a tener relaciones sexuales para evitar el cáncer cervicouterino. ¿Se podría comparar con eso, Gesser? Sí, sí, es una forma de frenar las cadenas de transmisión, aplicar a individuos de alto riesgo la vacuna y que eviten la infección. Existen otras estrategias que tenemos en la actualidad, por ejemplo, la PrEP, que son fármacos antirretrovirales que en individuos susceptibles evita que adquieran el VIH aunque se expongan a relaciones sexuales sin protección. ¿Cuándo surgió eso? ¿Cuándo surgió en el mercado? A ver, actualízanos porque yo creo que la gente que estamos en torno ahorita al programa ¿Qué tal, Fernanda? Nos tienen que actualizar de los últimos 10 años en torno al SIDA, porque Pues, se quedó como, desgraciadamente, una enfermedad entre grupos homosexuales, cuando eso no es cierto. O sea, entiendo, por ejemplo, que hay más mujeres amas de casa con SIDA en México que prostitutas. Entonces sí tienen que actualizarnos porque creo que alguien como que ahí dijo, ay, pues el SIDA a mí no me va a dar y ahí lo dejó, ¿no? Pero ¿cuál es el estatus del SIDA en México y en el mundo? Gustaría empezar a actualizar con la terminología correcta, ¿no? O sea, hacer la diferencia en que el VIH y el SIDA no es lo mismo, que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El virus es lo que entra en nuestro organismo y, por así decirlo, mata a nuestro sistema de defensas, que son los CD4, y cuando este se empieza a reproducir de más, nos deja sin defensas y entonces la persona cuando Mueres no de lo tiene que sea. tantas de defensas, entran las infecciones oportunistas y Exacto. ahí es cuando podemos hablar de SIDA. Entonces, para empezar a actualizarnos, la terminología correcta es una persona con VIH, no es lo mismo que una persona en etapa de SIDA. Y que la terapia antirretroviral, que es el medicamento que se usa hoy en día, si bien no es curable, está tratable y controlable, que está en su terapia adherido, o sea, que se lo toma todos los días, como se lo dice el médico, va a llegar a un estado de indetectable. Quiere decir que los estudios de sangre que se les hace de control, por lo menos una vez al año, ya no muestra o ya no lee las cargas virales, entonces que no se detecta la carga viral, y hoy en día sabemos que indetectable es igual a intransmisible, es decir, que ya no puede pasar este virus, pero no significa que no lo tenga. Y otra terminología adecuada es que hoy en día se llama trabajadoras sexuales, no prostitutas. Y eso es un cambio de lenguaje que evita el estigma y la discriminación, ¿no? Nosotros podemos apoyar mucho a cambiar la historia modificando nuestro lenguaje. Eh, ¿La prueba de ELISA ha cambiado? ¿Qué tanto ha evolucionado la prueba de ELISA? Existen las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, que es lo mismo que la prueba ELISA, pero estas pruebas rápidas ya las pueden hacer en cualquier lado y tienes el resultado en menos de 5 minutos. La prueba ELISA va a medir lo mismo, son los anticuerpos, o sea, las defensas que tu cuerpo crea cuando el virus entra a nuestro organismo, como cualquier otro virus, ¿no? Ahorita muy similar al COVID, la prueba de anticuerpos de COVID, que son las defensas que nos hace nuestro cuerpo para atacar cualquier virus, bacteria, parásito u hongo. Entonces, estas pruebas rápidas miden
mide en la presencia de anticuerpos y entonces es una medición cruzada, no es directamente se mide el virus, sino se mide los anticuerpos que existen. Y estas pruebas están en México desde inicios de los 2000 y hay muchas organizaciones de sociedad civil que las hacen de forma gratuita, una de ellas es AHF México, pero también en los centros de atención de primer nivel de la Secretaría de Salud o en cualquier hospital las pueden realizar. De acuerdo a la Secretaría de Salud, Nicole Gesser, en un GPS de México, en un mapa de México, hay más, ¿qué estados de la República presentan más casos de VIH? ¿Qué estados de la República presentan más SIDA? Bueno, ¿Quieres? no sé si Sí, quieras tú. sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en los estados de la República, obviamente por población, la Ciudad de México es el lugar con mayor concentración, pero porque tenemos la mayor cantidad de población, ¿no? Por números de habitantes. Después le sigue Quintana Roo, Yucatán, lo que es la península de Yucatán, es una alta incidencia en casos por el turismo sexual y también por las poblaciones vulnerables, tanto migrantes como población de pueblos originarios, ¿no? Y lo que decías hace rato es muy importante, si bien no es solo de la comunidad homosexual, hay muchas mujeres heterosexuales que 9 de cada una de ellas que tiene VIH lo adquieren por su pareja estable, ¿no? Otra de las entidades es Colima, como dices en SIDA, pero también Colima es un estado muy chiquito, con un índice de Sí. población muy chica y por densidades, pues se podría hacer. Otro de los estados es Baja California y Guadalajara, bueno, Jalisco, perdón, donde se ven epidemias concentradas, pero también podemos ver la multitransicionalidad en donde por estos estados también hay migrantes, ¿no? Es a donde es la Claro. ruta de los migrantes, es a donde hay más población clave en el norte por las personas que usan drogas inyectables, que también es una forma de la transmisión del VIH, el intercambio de jeringas, y no hay programas de reducción de daños, ¿no? En donde puedan intercambiar jeringas, porque hoy en día decir vive sin drogas nos funciona, sino hay que decir por qué sí o por qué no y que cada quien elija, pero con los riesgos y las prevenciones adecuadas. Yo llevo muchos años en el micrófono, Nicole Gesser, muchos años, y no he encontrado en México una campaña seria ante el tema de las drogas. Nada. El di no a las drogas. Bueno, cuando nosotros decíamos di no a las drogas, Estados Unidos decía sí a las drogas, pero te voy a decir cómo. O sea, que sí y que Exacto, no. ese es el Entonces, secreto. eh, Y pasa lo mismo creo que con la educación sexual, ¿no? Cuando nosotros hacemos tabú, no mencionamos las cosas como son, no se da una educación sexual integral desde las escuelas, empezamos a generar más mitos y más tabús en torno a la orientación, identidad de género, las prácticas sexuales. Cuando ocultamos prácticas sexuales o el uso del condón, también invisibilizamos las infecciones de transmisión sexual, porque el VIH no es la única que existe, existen muchas más que también son prevenibles con el uso del condón. Y si bien el doctor Gesser decía lo del PrEP, usar PrEP solamente te va a prevenir el VIH, pero no te va a prevenir que no adquieras otra infección de transmisión sexual, como es el virus de papiloma humano, la sífilis, la gonorrea, clamidia, hepatitis C y bueno, entre muchas, muchas más, ¿no? A mí sí me es, gustaría mencionar sí, Gesser. nada más en la práctica clínica a nivel México como país, 30% de nuestros pacientes siguen llegando con enfermedad avanzada o conocido como SIDA. Y realmente el mayor impacto de enfermedad avanzada a nivel global en el país lo vemos, está totalmente representado por los países con el ingreso per cápita más bajo, zonas marginadas de alta pobreza, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, tienen altas tasas de enfermedad avanzada y esto está reflejado en las estadísticas nacionales. Lo Las cual, personas, no, bueno, es un tema. Hay muchos casos. ¿Cuántos casos en México hay? ¿Tienen datos de VIH? sí, sí, a nivel mundial, hasta el último año había 38 millones de personas que vivían con VIH. De esas, en México conocemos aproximadamente, bueno, el último dato de
pandemia. ¿Tú sabes, Nicole? Sí, claro. Desde el 1983, que fue el primer caso reportado de VIH en México, hasta el 20 de noviembre del 2019, datos fuentes en SIDA, hay unos datos que dice que son 313.969 personas con infección por VIH, de las cuales actualmente existen 187.873 personas con VIH en la República Mexicana, ¿no? Pues son datos escalofriantes. Ahora, ¿es verdad, Nicole Gesser, en un minuto que tenemos para los spots QTF, que también el régimen actual suspendió los tratamientos para la gente con SIDA? ¿Con VIH? Bueno, en realidad la Secretaría de Salud, que es la que carga la mayor parte de los pacientes que vienen con VIH, el desabasto parece que estar fraccionado en algunas regiones del país y más y tiene que ver más con cuestiones administrativas de comunicación. Por ejemplo, en la Ciudad de México no ha habido un desabasto como tal en la Secretaría de Salud. Algunas instituciones por pandemia que se convirtieron en, los hospitales se convirtieron en 100% COVID. Eso provocó que se perdiera la atención a pacientes recientemente diagnosticados o que abandonaron el tratamiento por alguna razón, y eso complicó la atención a los pacientes y de esa manera se vio reflejado un cierto desabasto. Déjenme presentar los spots QTF, agradecer a los patrocinadores que hacen posible este espacio para todos nosotros. Escuchemos. Frente a otros países, hablamos de SIDA. Nicole, me parece importante, hoy es el Día Mundial del SIDA. En cuanto a cómo se debe de hablar sobre la enfermedad, la diferencia entre VIH y SIDA, entonces, ¿qué es lo que se conmemora o cuál es el mensaje? ¿Qué se quiere decir en un día como hoy, un 1 de diciembre de todos los años, desde 1900, si no tengo mal el dato, 88? Sí es, al principio se llamaba Día Mundial de Lucha contra el SIDA porque es algo con lo que se luchaba. Hace unos años las organizaciones de sociedad civil a nivel mundial se cambia a Día Mundial del SIDA porque lo que se quiere es visibilizar la respuesta contra el VIH-Sida, ¿no? Visibilizar que todavía nos falta mucho por hacer. Si bien es un virus que empezó en 1982, estamos en el 2020 y pues aún nos falta seguir educando, seguir dando prevención, seguir llamando a los líderes de opinión, a los líderes políticos, a los líderes de salud, que hay que hacer todo para controlar esta pandemia, porque es algo que no está controlado, porque a nivel América Latina 352 personas al día adquieren VIH y en México 33 personas al día adquieren VIH, y eso nos habla de una pandemia no controlada y que ahorita con lo del COVID lo podemos semejar a la historia, a los inicios del VIH, ¿no? Y cómo no hemos aprendido de la historia, cómo se podría aprender de lo que se ha hecho en esta respuesta al VIH-Sida, que se podría aplicar a la COVID-19 y no se ha hecho, ¿no? O sea, lo principal es la educación, la prevención, ¿no? El uso del condón. Al principio recuerdo que Secretaría de Salud nos decía solo usa cubrebocas, pero nunca nos explicaron cómo usarlo. Hasta 3 meses después nos dijeron el uso correcto del cubrebocas. Y se semeja al condón, ¿no? Nos dicen usa condón, pero ¿cuántas personas saben realmente usar un condón de la forma adecuada? No. Yo hice un libro, perdón que te interrumpa, escribí un libro que se llama El tamaño sí importa. Ojalá pudieran leerlo todo México, te voy a explicar por qué. Es una crítica durísima a las políticas públicas de salud, nada más porque sexo y sexualidad no es lo mismo. Exacto. Y por el uso del condón. Hice un estudio interesantísimo, Nicole, sobre el uso del condón en adolescentes. Te vas de espaldas de los resultados que tengo en el libro. De espaldas. Así, no podrías creer que el 60% de los chavos en aquel tiempo que hice el estudio decían que el uso doble de condón era más efectivo, cuando eso no es cierto. La fricción de uno con otro rompe
el condón. O sea, cosas Sí. tan sencillas como eso. Y algo interesante también a lo que dices, Fernanda, es que la mayoría de los casos nuevos, anuales, de VIH en el país, están entre los pacientes hombres que tienen sexo con hombres entre los 15 y 30 años. O sea, la población adolescente, los jóvenes, efectivamente están llevando prácticas sexuales sin protección de manera más frecuente. Es increíble, de verdad. ¿Qué se nos está confundiendo en el Día Internacional del SIDA en relación al COVID-19, en relación a algunos por ahí científicos que dicen que viene un virus de letalidad brutal para la humanidad, que tiene que ver con la sexualidad, que viene de transmisión sexual? O sea, ¿qué ven ustedes en el panorama, Nicole? Pues mira, yo te puedo asemejar cómo empezó, ¿no? Que al principio dijeron el virus chino. Cuando empezó el VIH-Sida era el cáncer gay. Y realmente la sociedad no aprende, ¿no? No aprende a quitar el estigma, la discriminación y a informarse para saber que todos pues, en un problema de salud pública, todos, todas somos responsables no, no somos culpables, somos responsables. Somos responsables de informarnos, de acercarnos a fuentes verídicas de información, a preguntar, a cuestionar, ¿no? O sea, no tener el miedo ni la pena de si no sabemos, preguntar. Y creo que ahí es a donde hemos estado un poco perdidos, ¿no? En darles esa seguridad y confianza a las nuevas generaciones de dónde pueden acudir si tienen dudas, porque debemos de cambiar el sistema de educación y el sistema de salud a que sea incluyente, libre de estigma y de discriminación. ¿Y cuántos años crees que nos tome eso, Nicole? Uy, pues no sé, si en los objetivos de ONUCIDA para el 2020 era el 90-90-90, ¿no? Que el 90% de la población que vive con VIH conozca su estatus, que de ese 90% estén en tratamiento antirretroviral y que de ese 90% estén en supresión viral, no vamos ni en la mitad del camino y ya está acabando el 2020. Yo en verdad espero vivir para ver una generación libre de SIDA, pero pues una fecha, no sé, pero creo que si todos nos unimos y aprovechamos los espacios o desde la trinchera en el que estemos para informar y comunicar, podemos generar un cambio. Pero, Nicole, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Desde qué esfera? ¿Desde dónde? O sea, Si no se podemos han decir que logrado, en la educación, en las escuelas, una educación sexual integral no existe. Por ejemplo, en los servicios de salud hay muchos médicos con estigma y discriminación, ¿no? Que no tienen enfocado a si una persona, un hombre gay, llega a urgencias porque se rompe la pierna, ¿no? Le piden un estudio de VIH, pero si llega una persona indígena de Oaxaca con diarrea crónica, lo último que piensan es el VIH, ¿no? Entonces creo que tenemos que cambiar y romper tantos paradigmas para poder hacer el cambio y volver a reintegrar a la sociedad civil con el gobierno para apoyar a donde no pueden alcanzar. Creo que sería el primer paso que yo podría sugerir para continuar en la respuesta ante el VIH. Unirnos. eh, Yo quiero comentar algo al respecto. Los países de primer mundo nos han demostrado en los últimos 10 años que estrategias de prevención como la PrEP y bueno, no tan solo es un solo fármaco, cada vez hay más fármacos, inclusive los fármacos de depósito que se pueden administrar cada 3 meses, han demostrado ya en la actualidad efectividad para la prevención de nuevas infecciones. Y con los estudios actuales en vacuna, pues se vienen más estrategias para fortalecer la prevención del VIH en el mundo. San Francisco, Londres, alcanzan las tasas más bajas de nuevos casos anuales a nivel global y son un ejemplo. Y eso nos pone a nosotros, los que todavía estamos batallando con esto, ampliar esas estrategias de prevención. Tan solo, como ya mencionaba la doctora Nicole, el diagnóstico es primordial, extenderlo a todo el país, generar más estrategias para que toda persona pueda tener un acceso a una prueba de VIH, pero también tener estrategias de salud pública para la prevención con la PrEP y en un futuro con la vacuna, sin duda.
Claro, y la estrategia combinada de la PrEP con condón, ¿no? Porque si bien los que han disminuido tasas de VIH han aumentado casos de sífilis y gonorrea súper resistentes, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una estrategia de prevención combinada, ¿no? Que lleva varios factores. Nicole, ayúdame a entender a todos los que te estamos escuchando. Ayúdame a entender en esta crítica que yo hago a estas políticas públicas de salud en México. Es terrible la desinformación que sale de la propia Secretaría de Salud y que sale de todos los organismos. Y no se avanza, pero no se avanza hace muchos años, Nicole. Insisto, cuando te pregunto qué estamos haciendo mal, entiendo que son diversas trincheras. La parte escolar, que es medular, que creo que se ha abierto, ¿no? Antes ni siquiera se hablaba de sexualidad. Se confundía sexo con el acto, no con masculino o femenino, como debe de ser. Pero afuera está habiendo dinero suficiente, le interesa a los gobiernos, cambien de partido que sea, el tema, o les vale absolutamente gorro, Nicole. Porque yo esto que te estoy oyendo aquí, ahorita lo vengo oyendo hace 30 años. Pues creo que en los nuevos cambios de gobierno que hubo, la nueva directora que está ahorita encendida, la doctora Lete de la Torre, tiene buenas intenciones de poder hacer los centros, los capacits, unas clínicas que atiendan no solo VIH, sino infecciones de transmisión sexual, enfermedades crónico-regenerativas, tuberculosis, ¿no? En sí, a la persona con VIH en su totalidad, no solamente entregar el medicamento. Creo que existe por parte de la directora de Sencida la voluntad, pero el sistema de salud en México está desarticulado, ¿no? También hemos escuchado que el Sistema Universal de Salud desde el 2016 que se iba a juntar y no importa si tienes IMSS, ISSSTE, bueno, ya es INSABI, antes era Seguro Popular, podías acceder a cualquier clínica. Llevan 4 años en lo mismo y ahora nada más tenemos un INSABI sin reglas de operación, que no Ese es el sabemos tema. cómo funciona. Ese es el asunto. Y pues por eso sociedad civil es tan importante en esta respuesta, para visibilizar lo que está mal, la carencia, lo que falta, y no nada más criticar, sino sumar esfuerzos y que nos permitan nosotros trabajar de la mano para poder llegar más lejos. Cosa Pues, que se quitó también el año pasado, ¿no? El apoyo, financiamientos, organizaciones de sociedad civil, dijeron que pues no, hay mucha sociedad civil que sí lo hace y que deben retomar su trabajo. gracias, Nicole. Gracias, Gesser, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?